Amén. Cuando lo haya llegado me dice amén y nos ponemos de pie todos para leerlos juntos y orar por esta palabra. Jueces capítulo 2, verso número 10. Amén. Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Por favor, cierre sus ojos y levantamos nuestras manos. Padre, te damos gracias, oh Dios de los cielos, porque aquí estamos reunidos para ser instruidos en tu palabra. Que esto que hemos leído, mi Dios, nos dé la exhortación para que nuestros hijos jamás se aparten de ti, que conozcan al Dios que alabamos y bendecimos en esta hora, que reconozcan sus obras y sus maravillas nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, Señor. Venimos declarando en el nombre poderoso de Cristo que tú eres un Dios generacional. Tú eres un Dios que nos ha traído en esta hora con amor, y declaramos que tu palabra nos hablará en esta hora para que podamos ser familias, Señor, apartadas para ti. Señor, creyendo, Dios de los cielos, que en tiempo oportuno envías tu palabra para que nuestros hijos no se aparten del camino de la verdad. En el nombre poderoso de Cristo declaramos bendita tu palabra en nuestro corazón. Amén y amén. Amén. Hermanos, vamos a ver a la luz de la palabra lo que pasa o lo que pasó hace muchísimos años, hace miles de años, y sigue pasando en la actualidad. El pueblo de Israel había visto la gloria de Dios, el respaldo de lo que Él hizo para entregarle la tierra prometida. De qué manera Dios mostró su gloria, que las murallas de Jericó y los gigantes fueron derrotados por el ejército de Israel comandado por Josué y Caleb. Esta generación que entró a la tierra prometida era una generación nueva. Sus padres habían caído muertos en el desierto por necios y rebeldes. Esta era una nueva generación. Y esta nueva generación de hombres valientes, temerosos de Dios, dice la palabra que murió. Y después de esa generación que vio las obras de Dios, que conocía a Jehová, se levanta una generación que no conocía a Jehová ni conocía las obras de Jehová. Y esta es una demanda para nosotros que estamos en esta hora, porque nosotros estamos aquí alabando, bendiciendo, glorificando al Dios que conocemos. Y nuestros hijos deben de conocer a este Dios maravilloso que nosotros alabamos y bendecimos, y vivir bajo los preceptos, bajo los mandamientos del Dios que nos ha traído a su reino. Y los hijos de nuestros hijos conocerán también a nuestro Dios, y así sucesivamente. Pero estamos en el mundo, y el mundo es absorbente, y por eso es bien importante que, de acuerdo a la disciplina que tengamos nosotros y a la fe que tenemos nosotros como padres, les vamos a enseñar a nuestros hijos que deben de buscar al Dios, la comunión con el Dios que nos ha salvado. Y la historia viene en el libro de los Jueces, que empiezan a hacer todo lo malo los hijos de Israel. Y Dios va levantando en su debido tiempo a un libertador. Ya este pueblo se había desordenado porque no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Este pueblo cae en idolatría, cae en libertinaje, cae en prisiones de tinieblas, y Dios tiene misericordia de él y levanta a un libertador llamado Otoniel. La palabra nos enseña claramente que Dios dejó 5 naciones alrededor de Israel para que pudiese ser probada la fidelidad de Israel.
Y ya hemos descrito que Israel no fue fiel con Dios y uno de estos pueblos oprimió a Israel y Dios levanta a Otoniel y Dios le da la libertad a Israel y viene un tiempo de 40 años de paz, pero el pueblo nuevamente se acomoda y nuevamente se desvía y es necesario que sea levantado otro rey, otro libertador. Y eso quiero hablarles en esta hora para que podamos darnos cuenta. Vayamos ahora al libro de Jueces capítulo 3 verso 12. Dice aquí la palabra: ya habían sido rescatados, vinieron 40 años y el pueblo vuelve a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces capítulo 3 verso 12 dice la palabra: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Vemos en esta porción de la Biblia que nuevamente, después de que habían visto cómo Dios había levantado a Otoniel y vinieron 40 años de bendición, 40 años de paz, pero el pueblo de Dios vino a hacer lo malo y levantó el Señor a Eglón, rey de Moab, para que lo atormentase. Esta experiencia de Israel tiene una similitud con la vida de muchos cristianos. Y queremos que el Espíritu Santo nos ayude a poder ubicarnos. Por favor, si está en su Biblia, deje su Biblia un momentito. Si está en su teléfono, por favor no me haga pecar pensar que usted está viendo su chat. Mejor deje su teléfono. Le tengo una mejor idea: cómprese su Biblia, ¿verdad? Porque puede ser tentado ahí cuando suena la campanita ahí. Mejor su Biblia real, ¿verdad? Para que subraye, haga notas. Amén. ¿Acepta el consejo de su pastor? Amén. Bueno, entonces la experiencia de Israel es una similitud con la vida de muchos cristianos. Porque no voy a estar hablando de personas que no conocen al Señor. Estoy hablando de muchas personas que no instruyen a sus hijos en el camino del Señor. ¿Y por qué no los instruyen? Porque poco a poco se van acomodando a la vida rutinaria del mundo y no se dan cuenta que sus hijos necesitan la cobertura de Dios en todo tiempo. Quiero exhortarle y quiero animarlo: no se conforme solamente con que vengan a la iglesia, sino que es importante y vital de qué manera en medio de la casa los padres damos instrucción con sabiduría de lo alto a nuestros hijos, para que cuando los hijos crezcan no se rebelen en contra de la autoridad de sus padres ni en contra de la autoridad de Dios. Porque eso había sucedido con Israel, que no conocían al Dios de sus padres, no conocían las obras de Dios y empezaron a hacer lo malo. Eran pueblo escogido de Dios y se apartó. Entonces, hermanos, tenemos que ver que la pasividad espiritual es una de las trampas que está cayendo mucho cristiano por pensar de que ya confesó a Cristo y sus hijos automáticamente van a ser cristianos. Y lamentablemente nos damos cuenta que los hijos, cuando no son instruidos plenamente, el mundo se va a encargar de instruirlos y de persuadirlos para hacer las cosas de este mundo. Y a veces hay personas que no se dan cuenta de qué manera sus hijos están siendo cauterizados en su conciencia para apartarse del camino. Y entonces cuando viene la reacción es algo tardío, pero no imposible. Pero lamentablemente los hijos, cuando crecen y se van rebelando en contra de la autoridad de sus padres y en contra de la autoridad de Dios, hermanos, muchas veces pueden venir muchos hijos, pero ¿por qué tendrán que sufrir? ¿Por qué tendrán que tener un fracaso en su vida? ¿Por qué tendrán que tener una desgracia en su vida para volver su corazón al Dios de sus padres, para que puedan confesar: el Dios de mis padres es mi Dios ahora, después de un tiempo de desgracia?
Pues Dios nos está hablando a tiempo para que podamos nosotros entender que nuestros hijos es una herencia bendita que Dios nos ha dado, y nosotros estamos llamados a cultivar esa herencia para que no les falte la instrucción de la palabra. Ustedes son de hogares cristianos, y muchos de los que yo conozco, desde antes que fueran cristianos, dieron buenas instrucciones con principios y valores. Eso es importante. Los principios y valores dependen de la sabiduría de Dios. Pero qué importante es que nosotros enseñemos la palabra, que nuestra primera iglesia, nuestro primer culto va a ser en la casa. Ahí ellos conocerán al Dios de sus padres también. Amén. Entonces lo que quiero explicar es que nuestra conciencia es la capacidad, o en nuestra conciencia está la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Y hemos enseñado aquí en la iglesia que nuestra conciencia es parte del espíritu del hombre. El espíritu del hombre se divide en tres partes: la capacidad de comunión con Dios, la conciencia y la intuición, o sea, una vida totalmente dirigida por el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que estar convencidos que hemos sido libertados de la ignorancia espiritual, y nuestro espíritu se ha vivificado con la comunión del Espíritu Santo para tener comunión con Dios. Y a la medida que tenemos comunión con Dios, nuestra conciencia está madurando y tendremos capacidad para discernir lo bueno y lo malo. Y ante esa situación, uno como padre tendrá la capacidad de poder enseñarle a sus hijos, por la ministración del Espíritu a nuestro espíritu, les enseñaremos a ellos también que tienen el privilegio de tener comunión en el Espíritu, para que su conciencia vaya madurando, vaya alcanzando ese nivel de discernir lo bueno y lo malo. Nuestros hijos, tarde o temprano, los vemos pequeños, así como presentábamos a la pequeña Alison Abigail. Cuando nos damos cuenta, ya es una niña, y cuando nos damos cuenta es una adolescente. Cuando nos damos cuenta, ya crecieron. Muchos de ustedes yo los conocí de niños, y por eso yo me gozaba con Eduardo Liz. Yo me recuerdo, Eduardo Liz y Julián, pequeñitos con Gaby, venían a la iglesia, fueron creciendo, y ahora sus hijos estarán también bajo esa instrucción. Por eso, la responsabilidad de nosotros como padres es que nuestros hijos vayan tomando conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, y no es lo que nosotros decimos, sino lo que enseña la palabra. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 5, verso 20. Quiero que podamos recordar esta parte de la palabra importantísima para nuestras vidas. Dice la palabra: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Esta porción de la palabra la traje a colación porque estamos viviendo un tiempo difícil, en donde nos damos cuenta que la sociedad que nos envuelve, nos quiere absorber. A lo malo le están diciendo bueno. El ir a la iglesia, el ser perseverante en la iglesia, el estar buscando cada día la comunión con el Señor, muchas veces hay gente que dice que eso no es bueno, que eso es malo. ¿Por qué? Porque no hay que hacerse fanático buscando tanto al Señor. Y nos hemos encontrado con tantas ideas descabelladas de la sociedad, que la gente se está oponiendo a lo que Dios enseña, a lo que Dios instruye, y entonces nuestros hijos están en el peligro de poder ser absorbidos por el mundo. Por eso de urgencia es que enseñemos a nuestros hijos, y si nosotros tenemos disciplina de buscar al Señor, nuestros hijos tendrán que buscar al Señor también. Bueno, vamos a regresar a lo que pasó con Israel en el tiempo de los jueces. Por favor, siempre en el libro de los jueces, capítulo 3, versos 13 y 14. Dice la palabra:
que Eglón se juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel. Y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Entonces vino una situación decadente para Israel, de ser un pueblo que estaba viviendo plácidamente 40 años en la tierra prometida. Viene Eglón y se une con Amón, con los hijos de Amón y los hijos de Amalec, y vienen y hieren a Israel y toman la ciudad de las palmeras. Y esto es bien importante cuando hablamos de las figuras que nos enseña la palabra. La ciudad de las palmeras tiene un significado muy importante para la vida de nosotros. Cuando hablamos de la ciudad de las palmeras, estamos hablando de un oasis. Estamos hablando de un lugar donde hay agua, donde fluye agua. Amén. Y usted conoce, voy a hablar lo que es históricamente. El agua en esa región donde está Israel hasta el día de hoy, el agua sigue siendo vital. Por eso se dice que no dentro de no muchos días las guerras van a ser por el agua, porque el agua está escaseando. Por eso tanta publicidad de concientización que cuidemos el agua. Los que vivimos aquí en Mazatenango nos recordamos que los ríos que bañaban Mazatenango eran ríos limpios. ¿Se recuerdan los mazatecos? Ríos limpios. Uno de Mazateco, cuando crecimos, nos podíamos ir a bañar en el río que pasa aquí por abajito de la administración de rentas. Nos íbamos a bañar. ¿Dónde está la empresa Luarca? Era un río abundante. Es más, cuando venimos a comprar esta tierra, ese río que está aquí a la vera del camino era un río de aguas abundantes. Y usted lo puede ver ahora, es un río seco, solamente en invierno. El agua era vital, y dice la palabra que los hijos de Amalec y los hijos de Moab vinieron y tomaron la ciudad de palmeras, vinieron a tomar el oasis. O sea que tenían garantizada la esclavitud de Israel porque tenían el agua de Israel. Y esto es lo que me hablaba el Señor cuando la Biblia nos enseña que el agua es figura de la palabra. Y lo que sucede es que si no estamos siendo disciplinados, fieles al Señor, el pequeño oasis de la palabra que tienen sus hijos, va a venir el enemigo y la va a tomar. Veíamos hace unas semanas cómo el enemigo se roba la palabra del corazón de los hombres. Yo quiero decirle en esta hora que usted tenga la disciplina de poder creer que el enemigo que el Señor reprenda quiere robarse el agua, la palabra, poca, mucha, que puedan tener sus hijos y que usted mismo pueda tener. El enemigo quiere hacer algo, quiere robar, matar y destruir. Pero hoy el Señor envía la palabra porque usted, sus hijos y los hijos de sus hijos serán conocidos como linaje bendito de Jehová. Yo no sé cuánto lo creen en esta hora, pero aprendamos a hacer lo que dice la palabra. Aprendamos a disciplinarnos en la palabra. No nos descuidemos nosotros, porque si nos descuidamos nosotros, estamos descuidando a nuestra generación, a nuestros hijos. Pues es importante que podamos tomar la palabra como una exhortación para poder caminar de una manera diferente, no como asistentes, no como oyentes, sino como hombres necesitados de la palabra, como una simiente necesitada de tener la revelación de la palabra para poder vivir en esta tierra como extranjeros y peregrinos. Entonces vino el enemigo y tomó la ciudad de las palmeras. Estamos viendo que Eglón esclavizó a Israel, y Eglón significa becerro. ¿Quién vino a tomar juntamente con los hijos de Amalec y de Moab? Vino Eglón. Él fue
el artífice de mover la voluntad de los otros, y sometieron a Israel. Y Eglón le decía, significa becerro. Y lo que hoy nuestros hijos pueden estar en peligro es que caigan rendidos delante del becerro. Y el becerro es figura de la idolatría. Y cuando hablamos de la figura de idolatría, estamos hablando de una potestad que desencadena ocio. Oiga, desencadena ocio. La generación, como le llaman ahora a los jóvenes de este tiempo, la generación de cristal es la más ociosa. Pero usted no se va a poner de acuerdo conmigo. Usted va a decir otros, pero mis hijos no serán ociosos. La generación actual es ociosa. La generación de hoy está atada con ese aparatito que se llama teléfono inteligente. Son trampas que apartan. Dese cuenta que los niños, los jóvenes, pasan buen tiempo en el teléfono, no precisamente con la Biblia electrónica, sino con una serie de juegos, una serie de pasatiempos. Y la tristeza es que muchos adultos pasan mucho tiempo también con juegos electrónicos. Y entonces, hermanos, desencadena ocio, desencadena el amor a las cosas materiales, esclavo a las cosas materiales, esclavo a lo superfluo, esclavo a la vanidad de este mundo, esclavo a las situaciones deleitosas de la carne. Porque ahora, hermano amado, esta figura de idolatría hace que los muchachos, oiga, ¿por qué cree usted que hoy en día ya no se conocen las personas en las redes sociales? ¿Sabe usted por qué no se conocen? De tanto filtro que le ponen a las fotos, ya no sabe con quién está uno viendo la foto. Entonces el ocio, la idolatría, lleva a las personas hasta idolatrarse a sí mismas, agarrando prototipos de artistas, de gente mundana, y no precisamente del modelo que Dios quiere. Por eso las generaciones de hoy están mandadas o moldeadas a las cosas, a las modas de este mundo. Por favor, no vaya a pensar que soy legalista, pero lo que estoy hablando es que usted tenga conciencia que así empiezan las cosas. Yo no quiero decir con esto que las hermanas no se preocupen por su estado, ¿cómo sería? Físico. No, por su presentación. Pueden ustedes, hermanos, prepararse, porque no estamos aquí siendo una iglesia legalista. Arréglense, píntese el cabello. No lo estoy diciendo que no se lo pinten. Si usted quiere, pínteselo, pero que no sea su obsesión eso, que no sea su esclavitud, la vanidad de verse mejor cada día, sino que sea la realidad de que el mejor ornato que usted necesita es el interior, es su corazón. Porque si nosotros nos preocupamos más por lo externo, nuestros hijos se van a preocupar más por lo externo. Y nuestros hijos tienen que preocuparse por lo interno, porque nosotros nos estamos preocupando de lo interno. Amén. Entonces, hermanos, Eglón esclavizó a Israel, sometió a Israel. Y Dios quiere que en esta hora, que ni usted ni sus hijos estemos esclavizados a la idolatría, al materialismo, al libertinaje, a la inmoralidad sexual que trae la idolatría. Jueces capítulo 3, verso 15. En medio de esa situación de desorden que estaba esclavizado Israel porque habían hecho lo malo. Recuerde que dice la palabra que habían hecho lo malo. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Adot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Aquí empieza una estrategia cuando Dios levanta a Adot.
Ahora yo quiero que usted ponga su corazón en esto. La característica de Ahod tiene una particularidad. Dice la Biblia que era zurdo, en versión Reina Valera del 60, era zurdo. Pero las versiones más antiguas tiene algo bien importante. En el verso número 15 dice que él tenía la mano derecha cerrada, dice. Quiere decir que era discapacitado de su mano derecha, la tenía cerrada. La versión Kadosh, una versión hebrea, significa o traduce esto: era impedido de usar la mano derecha. Ahora yo quiero, por favor, que ponga su corazón en esto. La Biblia nos enseña que los discapacitados, en la Biblia habla de que no tenían funciones importantes en el reino, no podían ejercer sacerdocio. Una persona mutilada, una persona discapacitada no podía ejercer sacerdocio. Pero ya ubicándonos aquí en el libro de los jueces, Dios pone su misericordia sobre la vida de Ahod y no mira la incapacidad de su mano derecha, sino mira su corazón, porque va a ser un hombre valiente, un hombre que va a seguir las instrucciones de Dios, no va a poner limitantes, porque aunque era discapacitado de su mano derecha, no era discapacitado de su corazón ni de su fe. Y esto es lo que dice el Señor a su corazón: no se sienta incapaz, no se sienta discapacitado, no se sienta acusado por algo que ha escuchado en esta hora, sino siéntase habilitado, porque si Dios envía esta palabra, Dios quiere que su corazón sea habilitado, porque Dios mira en usted un esfuerzo y una valentía para decir: hoy decido voluntariamente ponerme de pie y levantar mi voz y declarar que tengo el poder y la autoridad para reprender todo espíritu que ha esclavizado mi familia, mis hijos o mis nietos. Yo tengo el poder y la autoridad. No me miraré como discapacitado, sino me miraré capacitado por el Dios de gloria, que envía su palabra para que yo pueda ser un libertador. Entonces estamos viendo el desorden que estaba Israel, y Dios levanta a un discapacitado. Pero algo bien importante cuando yo les hago que empieza la estrategia de Dios. La guerra que usted va a hacer para que el corazón de sus hijos vuelva al Señor. La guerra que usted va a hacer para que su esposo crea en el Señor. La guerra que usted va a hacer para que su esposa crea en el Señor. Para que usted y su casa le sirvan a Jehová. No va a ser en la carne, sino que aprendiendo a escuchar la voz y la dirección del Señor. Entonces dice la palabra que vino el Señor y levantó a Ahod. Verso número 15 dice entonces: y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Entonces se preparó la estrategia. Y para que la victoria viniera, no fue inmediata, hubo un proceso. Nosotros leemos literalmente la palabra, pero aquí hubo dirección divina. Cuando fue habilitado Ahod, él no cuestionó el llamamiento, sino aceptó el llamamiento. Y entonces aquí dice la palabra que los hijos de Israel enviaron con él un regalo. O sea, la estrategia ya estaba planificada. Él tenía que llegar delante de Eglón con un regalo. Todo eso fue preparado. Y póngase a pensar que Ahod tenía que ir delante de Eglón, el poderoso rey que los había sometido. Ahora, dice la palabra, vamos a leer capítulo 3, versos 16 al 31. Vamos a leer un poquito aquí. Dice la palabra: y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Por favor, ponga atención. ¿Qué hizo Ahod? Hizo un puñal de 2 filos.
Hermanos, los que hoy quieran asumir la responsabilidad de ser libertadores de su propia familia, Dios dice: prepara la espada de dos filos. Prepárate en la palabra, porque la misma escritura dice que la escritura es como espada de dos filos. Y la Biblia nos enseña, en el libro del Apocalipsis nos habla que el Señor, cuando venga como león de la tribu de Judá y venga a eliminar el anticristo, dice que lo va a matar con la espada de dos filos que sale de su boca. Queridos hermanos, Ahod preparó el puñal de doble filo, y lo que usted tiene que hacer en esta hora, como padre, como madre, como escogido de Dios, que la batalla espiritual la va a ganar, porque usted se ha preparado con la espada de doble filo, la espada del Espíritu, porque parte de la armadura de Dios. La única arma ofensiva que tiene la descripción del Señor, o la palabra del Señor, es la espada del Espíritu, que es la palabra, y la palabra misma nos enseña que es de doble filo. Y Dios está hablando a los Ahod de este tiempo para que se preparen en la palabra, porque solamente por la palabra tendrán el poder y la autoridad para arrancar, para derribar, para destruir y para arruinar toda obra de maldad. Yo no sé cuánto dan gloria a Dios en esta hora. Entonces la palabra tiene que estar en nuestra boca. La palabra tiene que ser para nosotros, hermanos, lo que nos capacite para eliminar a aquel que ha esclavizado a sus hijos en rebeldía, en desobediencia, en vicios. Por favor, no mire a sus hijos como que fueran personas que no tienen que ser libres. Yo le voy a hacer una pregunta: si no están en este momento, en esta hora, pregúntese dónde están. Los hijos van creciendo. Cuando son pequeños, usted se me viene, vamos a la iglesia, pero tampoco a la fuerza. Hay que enseñarles por qué venimos a la iglesia. Pero hoy es un tiempo de preparación, y dice la palabra que Ahod preparó este puñal de dos filos. Verso 17: y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre grueso, o sea, era galán Eglón. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Si Dios tiene una palabra para mí, dijo Eglón, que se vaya toda la gente, esa palabra me conviene solamente para mí. Y entonces dice, verso 20: y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió estiércol. Hermanos, vea usted en la manera tan radical, tan firme, tan valiente que tuvo Ahod. Dice que metió el puñal y metió hasta la empuñadura del puñal en el cuerpo. Hermano, esa fuerza, esa manera de herir a Eglón nos habla que la vida de usted como cristiano tiene que ser una vida radical, determinante. Hermanos, tenemos que llamarle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. La palabra de Dios dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Yo no sé cuántos están conmigo todavía. La palabra del Señor nos enseña que nuestra posición delante de Él tiene que ser radical, porque la Biblia nos enseña
que ni frío ni caliente, tibios, nos vomitará de la boca. Entonces, hermanos, la manera como liquidó, podemos llamarle así, con esa fortaleza, le metió el puñal hasta la empuñadura, entró al cuerpo. Así tiene que ser la radicalidad para nosotros de tomar decisiones de lo que tenemos de vivir. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser radicales. Si Jehová es Dios, sirvamos a Jehová. Si Baal es Dios, sirvan a Baal. No puede haber intermedios, no puede haber tibieza, porque de la tibieza suya sus hijos no van a ser tibios, sino fríos y alejados, ajenos a la vida de Dios, ajenos a las obras maravillosas de Dios. Y el milagro más grande que hemos recibido es la salvación por la sangre del Cordero. Por eso la tibieza los ha metido en problemas. Tenemos que ser radicales en la búsqueda del Señor. No reaccione tardíamente. Si tiene hijos pequeños, instrúyalos en la palabra. El Señor le dará la sabiduría, el Señor le dará la capacidad para hacerlo, para que cuando sean viejos no se aparten del camino de Él. Vale la pena, hermanos, vale la pena. Porque muchas veces los padres, mira, no, ya va a llegar a la iglesia, ya va a ir a la iglesia. Es que tuvo mucho que hacer. ¿A dónde fue su hijo? Se fue a una fiesta con sus amigos. Hermanos, cuando nos damos cuenta, los muchachos están fumando, ya están tomando, los muchachos ya se están drogando, ya piensan en forma diferente. Pues eso es el tiempo de reaccionar, hermanos. ¿Dura la palabra? Sí, tiene que doler a veces. Sí o sí. Somos hijos de Dios, tenemos que defender nuestro reino. Amén. Yo no sé si tiene palmas para el Señor todavía. Hermanos, no tenemos que jugar de cristianos. La Biblia nos está enseñando. Verso 23. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto, verso 26, ellos se detuvieron. Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Verso 27, y cuando había entrado tocó el cuerno, tocó el shofar en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Y después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Mis queridos hermanos, yo quiero que usted ponga su corazón en esto. Si usted ve el relato en versos, son del verso 13 en adelante, vemos que de una manera sencilla Jehová le dio la victoria a Ahod y a Israel. Pero fue sencilla porque en ese momento tuvieron la decisión de clamar a Jehová. Tuvieron la decisión de tener oídos espirituales para la instrucción y la dirección que venía de Jehová. Yo quiero decirle que tal vez usted piensa que sus hijos están demasiado grandes. Tal vez usted piensa que sus hijos ya están muy endurecidos, muy incrédulos. Pero así como Israel y Ahod tuvieron la determinación que ese era el día, hoy Dios le dice a su corazón: este es el día que tú decides servirle al Señor y serle fiel al Señor,
mirarás el respaldo que Dios te da a tu vida para tener la victoria. Porque el cautiverio que había sobre tus hijos, el cautiverio que había sobre alguien de tu familia, el Señor lo va a libertar, porque Él lo ha dicho, porque Él es el poderoso, Él es el Dios alto y sublime, el Dios que con Él asaltaremos muros, con Él miraremos la capacidad de ser preparados para la guerra. Lo que quiere Dios es que tengamos decisión de creerle a Él. Y yo quiero decirle que el nombre Ahod tiene algo bien importante. El nombre Ahod en el hebreo se puede traducir como alabanza, como fuerza, como unión. Entonces, hermanos, podemos decir que Ahod significa la unidad fortalecida a través de la alabanza. ¿Puede usted levantar su mano? Hoy no la ha levantado en todo el culto, ¿verdad? Amén. Diga usted conmigo, diga usted conjuntamente conmigo: la unidad en la alabanza fortalece mi vida espiritual. Hermanos, este es un tiempo, y hoy en el ayuno el Señor nos hablaba sobre la importancia de que adoradores no solamente son los hermanos del ministerio de la alabanza, adoradores, alabadores, glorificadores de Dios somos todos la iglesia. Y la palabra nos dice que Ahod era un discapacitado, pero Dios vio que él tenía la diligencia de aplicarse y ser el libertador que él levantaría para liberar a su pueblo. Y de esa misma manera hoy Dios mira su corazón, y Dios, por cuanto usted está creyendo, lo va a capacitar para que usted tenga fortaleza a través de la adoración, a través de la alabanza. Su vida será totalmente distinta si usted aprende a tener comunión con el Dios que lo ha traído. No vivir una experiencia superficial de cristiano, no de labios alabar al Señor, sino de corazón entendido, corazón aplicado, estar en la presencia de Dios. Porque solamente en el secreto de Jehová, solamente en los momentos íntimos con Dios, seremos besados con los besos de su boca, seremos equipados con las armas de guerra, porque eso significa besos. Cuando habla en el libro de Cantares, seremos capacitados con armas espirituales para poder destruir al enemigo que nos ha esclavizado, al que ha robado la conciencia de nuestros hijos, la conciencia de nuestros nietos. Hermanos, este es el tiempo de poder creer. Su vida no está para que escuche una prédica, su vida está para que haga vida lo que se predicó. Y hoy el Señor lo está preparando para que usted sea un Ahod. No hay incapacidad en usted, no hay impotencia en usted, porque usted es un hijo de Dios y el Señor le va a enseñar a pelear la batalla. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vaya conmigo al libro del Éxodo, capítulo 14, verso 14. Por favor, haga rema esta verdad de la palabra. Si usted se dio cuenta, la victoria de Israel por mano de Ahod fue sencilla. Solo mataron al rey. Algo sucedió, mataron a 10,000 guerreros de Moab, valientes guerreros, los destruyeron. ¿Por qué pasó tanto tiempo subyugado cuando tenían la victoria? Pero ¿sabe por qué? Porque en ese momento sí estaba la cobertura de Dios. Por eso se cumple lo que dice Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Usted no va a cambiar la vida de nadie, usted no va a convencer a nadie, pero cuando usted se someta al Señor y vaya a la cobertura de Dios, Dios le va a enseñar de qué manera va a tener la victoria. Amén. De qué manera usted va a ver la gloria de Dios. Y ese hijo que reclamaba, ese ser amado que reclamaba, que estaba esclavizado en los vicios, que estaba esclavizado en el desorden, podrá reconocer como un hijo. Reconoció el hijo pródigo que dijo: en la casa de mi padre hay mucha comida y yo aquí en desgracia. Por eso, mis amados hermanos, tengamos la convicción: Él peleará por nosotros. Amén. Él nos da la victoria, pero sea radical.
Yo quiero hacer un llamado en esta hora para que usted sea radical en su vida. Hermanos, cuando hablamos de esto, todos tenemos que pedirle perdón a Dios, porque a veces hemos sido tibios. A veces cuando queremos reaccionar, reaccionamos en la carne. No podemos cambiar. Esta iglesia se ha mantenido a través de la oración. Yo no le he enseñado doctrina de miedo a usted, le he enseñado la palabra. Lo exhorto, lo animo, pero el que tiene la decisión es usted de poder creer lo que Dios tiene para su vida. Pero Dios mira en usted un hombre, una mujer con poder para levantarse en victoria. Por favor, póngase de pie. Yo no sé cómo está el entorno de su familia. Yo no sé de qué manera ha entrado Eclón, la idolatría. Cómo algún hijo se ha extraviado de la fe. Cómo aquel muchacho tiene cosas más importantes que hacer que venir a buscar el alimento espiritual. ¿Qué cosas hay más importantes en la vida de los jóvenes? Estar con los celulares, estar en la televisión y apartarse del Dios vivo. Por eso es un reto para radicales en esta hora. Por favor, todo aquel que quiera ser un radical para el Señor y decir: Señor, yo quiero destruir esa potestad que ha esclavizado a mis hijos. Yo quiero destruir ese yugo de impiedad que ha venido. Yo quiero tener la certeza de que tú me has hablado en esta hora. Por favor, todos aquellos que quieran ser radicales para el Señor, pasen aquí adelante, por favor. Pasen adelante. Aquí habrán hombres y mujeres que vamos a orar unos por otros. Aquellos que quieren ser radicales, empiece usted mismo a creer que quiere ser radical para el Señor. No le tolere a sus hijos que escuchen música mundana. Enséñeles por qué. ¿Qué ministración hay en la música mundana? Aquí hay hombres y mujeres. Por favor, hermanos servidores. Hermano Kenneth, por favor. Hermana Brendita, por favor, acérquese un poquito más para que demos espacio. Aquellos valientes. Hermanos, acérquese. Hermana Shani, por favor. Hermana, acérquese. Este es un tiempo, hermanos, de que nuestro sí sea así. El diablo no nos tiene que robar. El diablo no tiene que destruir nuestras vidas. Señor, aquí habemos hombres y mujeres que estamos reconociendo que tú nos has hablado, que tú nos has escogido con propósito. Nuestros hijos no serán esclavos del diablo. Nuestros hijos no serán esclavos de la idolatría. Nuestros hijos no serán desviados del buen camino. Nuestros hijos serán siervos de Dios. Te pedimos perdón porque hemos descuidado a nuestros hijos. Pero hoy es un tiempo de batallar, un tiempo de arrancar, un tiempo de creer que serviremos al Dios vivo. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, creyendo y confiando. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, hermano César. Hermano César. Señor, te damos gracias por esta palabra. Tú eres el Dios que nos habilita, el Dios que nos envía con una palabra poderosa para levantarnos. Porque el diablo no se va a robar la paz de mi familia. El diablo no se va a robar la unidad de mi familia. El diablo no se va a robar a mis hijos. Yo vengo declarando en el nombre poderoso de Cristo que su palabra tiene poder para cambiar las dimensiones de esclavitud que había y usted no se había dado cuenta. Sus muchachos estaban perdidos, porque dice la palabra: todo aquel que no cree en el Hijo
este ya ha sido condenado, pero no hay condenación para los que están en Cristo. Este es el tiempo que crea lo que Dios envía en este tiempo oportuno. Entrego mi corazón a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Tenemos suficiente tiempo para seguir ministrando en esta hora. Para que crezcas tú. Dios envía una palabra de libertad, una palabra de bendición. En su casa no tendrá que haber esclavitud. Te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Corazón, quebranta mi vida. Hemos oído que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Estamos amando así a Dios. Estamos enseñándole a nuestros hijos a amar a Dios. O hemos perdido de vista la responsabilidad. Es nuestra salvación. Levanta mi corazón, levanta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. El Dios maravilloso, Dios poderoso, Señor, nos recuerda que Él no es religión, Él es la vida y la vida eterna. para que crezcas tú. Tú y tu casa servirán a Jehová. Vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Señor, Quebranta mi corazón, no queremos apartarnos, no queremos dejar que el enemigo se robe el agua de la palabra del corazón de nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sean de bendición. Hermano Kenneth, este es el tiempo de creer. Nosotros somos cabezas de la familia. Tenemos que ser buen ejemplo. Ejemplos de hombres de oración. Ejemplos de estar en la comunión con la palabra, de hablar conforme a la palabra. A ti, todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Levante sus manos un para momentito. que crezcas tú. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos y declaro que así como fue habilitado Ahot, así nosotros fuimos habilitados en esta hora.
Porque si no nos habíamos dado cuenta que nuestros hijos podían estar en peligro de muerte, hoy hemos abierto nuestros ojos. Ahí con sus manos levantadas, por favor, repita conmigo. Hoy declaro y creo en mi corazón que yo no me apartaré de ti, mi Dios, ni me olvidaré de tus obras, y estaré cada día orando y ministrando el corazón de mis hijos para que nunca se aparten de Dios ni se olviden de sus obras, porque somos pueblo adquirido por Dios, somos nación santa, somos de linaje escogido, somos real sacerdocio para hoy y para siempre. Amén y amén. Quebranta mi corazón. Bendito sea el Dios de gloria que envía su palabra. Te entrego mi voluntad. A ti. A ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad. A ti. Te doy gracias. Todo lo que soy, Señor. Ahí con puestos de pie. Tengo es tuyo. Póngase de pie un momentito más, por favor. Quiero bendecir su vida. Para que crezcas tú. Quiero bendecir su vida. Padre, en el nombre de Jesús bendigo esta simiente. Es tu palabra, Señor. Y esa palabra es viva y eficaz. Y Señor, la queremos poner por obra todos los días. Que su fe sea aumentada y que miremos con los ojos espirituales el entorno de nuestra familia y que podamos ver la victoria de Cristo en no muchos días. Miraremos el respaldo de Dios por la obediencia, empezando nosotros. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo. Amén y amén. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.